Soy Beatriz Yareli García Sosa. Somos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Cursamos en quinto semestre y estamos en la carrera de biólogo. Me llamo Jade Yolotzin Rodríguez Flores y les vamos a hablar sobre el tema adaptaciones morfológicas de las plantas en respuesta de factores ambientales o de estrés. ¿Qué es el estrés en las plantas? Ya que las plantas no se mueven, tienen que sobrevivir en el lugar que les toca crecer, soportando en ocasiones factores perjudiciales, causándoles estrés. Como definición, se tiene que es el cambio de cualquier factor ambiental que actúe sobre el vegetal, afectando la respuesta bioquímica y fisiológica de los mismos, pudiendo provocar daños o lesiones ocasionalmente. En general, las situaciones de estrés originan en el vegetal una serie de cambios fisiológicos compensatorios que van encaminados a mantener las condiciones vitales del organismo. ¿Qué factores ocasionan estrés vegetal? El estrés en las plantas puede ocasionar cambios en el crecimiento, daños en las células e incluso deformaciones. A lo largo de su ciclo, las plantas están expuestas a condiciones estresantes, que se dividen en dos grandes grupos: los que son causados por factores bióticos y los que son causados por factores abióticos. Las situaciones de estrés por factores bióticos pueden ser causados por enfermedades, virus, bacterias, hongos y plagas, mientras que las situaciones de estrés por factores abióticos son generados por alguna variable climática. Climática se sabe que cada cultivo tiene un máximo diferencial térmico que puede tolerar, así como una temperatura mínima permisible antes de que haya paro fisiológico, muerte celular o congelamiento. Hay algunos factores relacionados con el crecimiento y desarrollo mismo de los cultivos. Por ejemplo, el tomate, cuando se encuentra en etapa de fructificación, hay momentos donde la planta se encuentra en un máximo de carga, que son momentos donde la planta debiera tener la máxima tasa fotosintética, puesto que existe alta demanda de fotoasimilados. Suponiendo que la planta aún sostiene varios racimos, el hecho de tener tantos frutos al mismo tiempo constituye también una etapa en la que la planta es sumamente vulnerable al estrés. Esta vulnerabilidad en ciertas etapas fenológicas es aprovechada además por patógenos, ya que los niveles de defensas, síntesis de fitoalexinas y otras sustancias relacionadas con el estrés disminuyen bajo esas etapas. Mecanismos de resistencia y adaptación de las plantas. Las plantas a lo largo del tiempo han desarrollado gran cantidad de mecanismos de resistencia y adaptación para contrarrestar situaciones que se encuentran fuera de equilibrio. A continuación, se describen brevemente estos mecanismos. Cierre estomático. El cierre estomático puede darse por distintas razones, como baja humedad relativa, alta temperatura, alta tasa transpiratoria, salinidad y falta de humedad en el suelo. Durante el día no es deseable que la planta cierre estomas, pero ante situaciones de estrés, la planta hace cierre estomático para evitar perder mucha turgencia. Ante situaciones de estrés, los niveles de etileno se elevan. Posteriormente, los de ácido abscísico, mientras que los niveles de giberelinas, auxinas y citocininas disminuyen. Y en una serie de mecanismos de resistencia y de respuestas de hipersensibilidad de las plantas cierran estomas, logrando con esto una regulación metabólica. El potasio en este sentido juega un papel fundamental por su acción en la apertura y cierre estomático. Ajustes osmóticos y síntesis de osmoprotectantes. Bajo condiciones de estrés salino, la concentración de sales en el exterior es más alta que en el interior celular. Por lo tanto, el flujo de agua hacia las células se complica debido al gradiente de concentración. A la fuerza que es ejercida por las sales al querer hidratarse y obtener humedad del interior de la célula, se le conoce con el nombre de potencial osmótico, el cual existe porque hay mayor concentración de sales en el exterior. Este fenómeno tiene que ver con la propiedad de higroscopicidad, como sucede en algunos fertilizantes. La osmorregulación es entonces un mecanismo adaptivo mediante el cual la planta eleva su potencial osmótico interno para que se pierda el gradiente de concentración. Esto hace que se anule la fuerza que está tratando de dañar y o deshidratar por atracción de humedad del interior hacia el exterior. Cuando este gradiente es muy alto, la planta no puede adaptarse y puede llegar a provocar muerte celular. Si no es muy alto, por ejemplo, cuando se realizan aspersiones foliares bastante concentradas y se presentan quemaduras en los bordes de las hojas,
Entonces la planta realiza tanto osmorregulación como síntesis de osmoprotectante, es decir, en su interior segrega sustancias para defenderse del estrés, hídrico y salino. Estos son prolina y arginina y asparagina. Además sintetiza azúcares como fructosa, sacarosa, galactosa y sintetiza algunos alcoholes polihídricos como por ejemplo manitol, sorbitol, glicerol y araditol. Modificaciones en las membranas celulares. Normalmente las membranas pierden permeabilidad. Puede haber daño a proteínas o pueden solidificarse algunos lípidos para evitar deshidratación. Baja tasa metabólica. Cuando se pierde la homeostasis, la fábrica de síntesis de fotosintatos no trabaja de manera eficiente. Por lo tanto, hay baja tasa fotosintética y baja tasa transpiratoria, las cuales dan como resultados una baja actividad metabólica. Abscisión de órganos. Con estrés constante, la planta puede llegar a decidir eliminar parte de sus órganos. Si esto sucede, los primeros órganos que elimina son los frutos por ser una fuente de almacenamiento, y no de síntesis de fotoasimilados. Para esto, las plantas poseen todo un sistema de señalización conformado por proteínas que provocan reacciones en cadena e informan a la planta que está sufriendo un daño, a lo que inmediatamente se elevan los niveles de calcio en el citosol, se elevan los niveles de etileno y ácido abscísico. Estos dos últimos se concentran en una capa especializada de células en el pedúnculo de los frutos. El ácido abscísico taponea el floema de manera que el fruto no recibe fotoasimilados, se amarillea y finalmente cae. Utilización de reservas para el mantenimiento de funciones vitales. Cuando la planta está ante situaciones de estrés, sintetiza sustancias como osmoprotectantes, crioprotectantes o proteínas de choque térmico, las cuales para su síntesis requieren energía que finalmente llega a ser utilizada para la defensa del estrés. Esta energía ante situaciones normales se pudo haber utilizado para formación de frutos, por ejemplo. Sin embargo, el estrés hace que la planta utilice reservas para mantener sus funciones vitales. Ante situaciones extremas, la planta puede incluso entrar en una etapa de maximización de ahorro de energía, que significa poner la fábrica al mínimo. Otros mecanismos de defensa pueden hacer que las plantas exuden compuestos. Plantas como la caña de azúcar y el maíz tienen la capacidad de exudar por las raíces sustancias que pueden complejar o quelar algunos cationes en el suelo. A esto se le conoce como sideróforos, y son parecidos a los quelatos. En estos mismos cultivos, ante condiciones de alcalinidad, requieren un pH menor en la solución del suelo para poder absorber algunos nutrientes como fósforo, hierro y zinc. Para poder absorberlos, exudan ácidos orgánicos como el ácido acético y ácido cítrico, que acidifican el medio y permiten absorber dichos nutrientes. El estrés vegetal por altas temperaturas. En condiciones de altas temperaturas, las plantas experimentan cambios morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. Se inducen cambios en las relaciones hídricas, acumulación de osmolitos compatibles, disminución de la fotosíntesis y termoestabilidad de la membrana celular. Temperaturas mayores a 40 grados pueden causar quemaduras en hojas y brotes jóvenes, senescencia foliar y abscisión, inhibición de brotes y del crecimiento radicular, así como de coloración de frutos. Claramente estos daños afectan seriamente el rendimiento de los cultivos. Por mencionar dos ejemplos, en el cultivo de melón se ha reportado que temperaturas superiores a las óptimas puede provocar inhibición de la germinación y del crecimiento de las plántulas, ausencia de flores femeninas y reducción del crecimiento de los frutos. Por otro lado, en caña de azúcar provoca entrenudos cortos, mayor amacollamiento, senescencia temprana y reducción de la biomasa total. Existen mecanismos fisiológicos, morfológicos y bioquímicos mediante los cuales las plantas pueden lidiar con situaciones de estrés por altas temperaturas. La acumulación de osmolitos compatibles, regulación ostomática y mayor tasa fotosintética son mecanismos fisiológicos que la planta ejerce ante estas situaciones. Morfológicamente, la planta puede lidiar con el estrés mediante la reducción del tamaño celular, cierre de estomas, aumento de la densidad de estomas y tricomas y mayores vasos de xilema. El mecanismo bioquímico consiste en un aumento de proteínas relacionadas con actividad antioxidante en las células de las plantas. La función de los antioxidantes es que reduce la fotooxidación y mantiene la integridad de la membrana del cloroplasto. Biomoléculas orgánicas involucradas en la defensa de las plantas contra el estrés. Existe gran cantidad de biomoléculas que puede aplicarse para combatir el estrés en plantas. Se pueden encontrar aminoácidos de aplicación específica, prolina, glicina, arginina, asparagina, ácido glutámico y ácido aspartico.